Buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos González, soy coordinador del simposio titulado Manejo Socioemocional y Cognitivo en diversos contextos, que se incluye dentro de la 15ª edición del Congreso Internacional de Educación e Innovación Florencia 2021. Primeramente, quiero agradecer sinceramente a los organizadores del Congreso y darles la bienvenida a los participantes del mismo. El simposio que presentamos a continuación contiene 4 ponencias relacionadas justamente con el título que las engloba. Iniciaremos presentando la primera ponencia titulada por La felicidad según variables sociodemográficas en estudiantes de las carreras de psicología de la Universidad de la SUAY en tiempos de COVID-19. La presenta la señorita Sofía Quesada. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Carlitos. Buenos días, buenas tardes. La presente investigación se titula La felicidad según variables sociodemográficas en estudiantes de las carreras de psicología de la Universidad de la SUAY en tiempos de COVID-19. En cuanto a la revisión teórica, la felicidad ha constituido desde siempre un tema de interés para la investigación. Es así que Alarcón, en el año 2006, la definió como un estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado. De la misma manera, las investigaciones se han enfocado en distintas poblaciones y es así que Caballero y Sánchez en 2018 realizaron una investigación en población universitaria. Sus hallazgos indican que es muy importante para el planteamiento de metas, pudiendo constituirse como un predictor del rendimiento académico. De la misma manera, en años recientes se han realizado investigaciones que relacionan la felicidad según variables sociodemográficas en este tipo de población. Con respecto a la primera variable, que es el género, varias investigaciones coinciden en que no existen diferencias significativas en esta variable. Con respecto a la edad, Ann, Mochón y De Juan en 2012 indican que no constituye una variable estadísticamente significativa. Sin embargo, otros autores nos indican que las personas jóvenes demuestran niveles más elevados de felicidad, en especial si son menores a 20 años, y luego presentarían un ligero declive a partir de los 30 años para volver a incrementar en años posteriores, puesto que los autores nos indican que la felicidad tendría forma de U. Con respecto a otras variables, Coleta, López y Coleta en 2012, así como también Tafur, Martínez y Espinosa en 2017, nos indican que tener pareja estable o estar casado, tener expectativas positivas asociadas a una buena situación socioeconómica, así como también una buena actitud hacia la religión, inciden de forma positiva en los niveles de felicidad. Aún así, en esta última variable, Ann, Mochón y De Juan en 2012 nos proponen que la religión no es un componente esencial en la población joven. Tomando en cuenta el tiempo en el que nos encontramos en la actualidad, estudios realizados por Vargas y Callata en el presente año indican que la pandemia ha tenido un impacto bastante negativo en los niveles de felicidad de jóvenes universitarios. Los estudiantes fueron evaluados con la escala de felicidad de Lima y reportaron puntuaciones bajas en las 4 dimensiones que constituyen esta herramienta. Esto se debe a la nula socialización que existió debido a la implementación de clases virtuales. Es así que el objetivo del presente estudio consiste en indagar sobre los niveles de felicidad presentes en estudiantes de las carreras de psicología de la Universidad de la SUAY, según variables sociodemográficas durante la pandemia de COVID-19. El método utilizado, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y de igual manera el alcance fue relacional y transversal. Se compararon los niveles de felicidad general y los 4 factores que conforman la herramienta aplicada tomando en cuenta las siguientes variables sociodemográficas que son sexo, carrera que estudian, personas con las que conviven, estado de pareja y también la religión que profesan. Los participantes fueron estudiantes de las carreras de psicología de la Universidad de la SUAY en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Es así que se obtuvo una población de 681 personas, de la cual se obtuvo una muestra de 246 estudiantes. Como criterio de inclusión, que sean estudiantes de las carreras de psicología de la Universidad de la SUAY,
clínica educativa y psicología organizacional que aceptaron participar de manera voluntaria en el estudio y como criterio de exclusión encontrarse bajo efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas. Con respecto al instrumento, se utilizó la escala de felicidad de Lima de Alarcón, misma que se encuentra compuesta de 4 factores. En primer lugar, el sentido positivo de la vida, que hace referencia a estar libre de estados depresivos y tener sentimientos positivos hacia uno mismo y hacia la vida. Con respecto al segundo, que es satisfacción con la vida, es cuando la persona cree estar cerca de su ideal de vida. El tercer factor, que es realización personal, hace referencia a cuando la persona cree estar orientada a metas valiosas para su vida. Y el último factor, que es alegría de vivir, hace referencia a tener experiencias positivas y sentirse bien de una manera general. Asimismo, se consideró importante medir el nivel de felicidad general. El instrumento se encuentra compuesto de 27 ítems que pueden ser calificados donde 1 totalmente en desacuerdo al 5 totalmente de acuerdo. Es decir, existen 5 alternativas de respuesta. La recolección de datos se realizó vía digital, incluida la herramienta, el consentimiento informado y una ficha sociodemográfica, y el procesamiento de datos se realizó a través de SPSS. Con respecto a los datos sociodemográficos, de los 246 participantes, el 69,1% lo constituían mujeres y el 30,9% varones. Con respecto a la carrera que estudian, el 48% de los participantes se encuentran en psicología clínica, el 30,9% en psicología organizacional y el 21,1% en psicología educativa. El 47,2% convive con padre, madre y hermanos, el 11,8% con padre y o madre, el 11,4% solo o sola y el 7,3% con amigos o amigas. Con respecto a estado de pareja, el 56,5% se encuentran solteros, el 34,6% tienen pareja, el 2,8% se encuentran casados y el 1,2% convive con su pareja. Con respecto a sus creencias religiosas, el 61,8% practica el catolicismo, el 18,7% se definió como agnóstico, el 8,9% practica el cristianismo y el 3,7% se definió como ateo. Con respecto a las dimensiones de la escala de felicidad de Lima, en la primera de ellas, que es sentido positivo de la vida, los estudiantes obtuvieron una media de 4,01. En satisfacción con la vida, una media de 3,86. En realización personal, una media de 3,57. En la cuarta dimensión, que es alegría de vivir, una media de 4,22. Y también en felicidad general, una media de 3,91. Las puntuaciones que se observan son desde medianamente elevadas a elevadas, puesto que el máximo que se podía obtener era 5. Con respecto a la primera variable sociodemográfica, las mujeres obtuvieron medias más elevadas en sentido positivo de la vida y en realización personal, mientras que los varones obtuvieron puntuaciones superiores en satisfacción con la vida y alegría de vivir. Al comparar las medias obtenidas en felicidad general, la de los varones es ligeramente superior, aunque no constituye una diferencia muy significativa. Con respecto a personas con quienes conviven, quienes viven con padre, madre y o hermanos, obtuvieron una mayor satisfacción con la vida, realización personal, así como también son quienes obtuvieron la mayor puntuación en felicidad general. Quienes conviven con amigos o amigas obtuvieron mayor sentido positivo de la vida. Quienes viven solos, la media más elevada en alegría de vivir, y quienes conviven únicamente con padre y o madre obtuvieron las puntuaciones más bajas, aunque las mismas no son muy bajas. Con respecto a estado de pareja, quienes se encuentran casados obtuvieron medias altas al comparar con otros grupos, en especial en satisfacción con la vida y realización personal. Quienes se encuentran divorciados obtuvieron mayor sentido positivo de la vida, alegría de vivir, así como también la media más elevada en felicidad general. Sin embargo, es muy importante destacar que corresponden únicamente al 1,6% de los participantes del estudio. Quienes cuentan con pareja obtuvieron las medias más elevadas en las 4 dimensiones de la escala de felicidad de Lima al realizar una comparación con quienes no tienen pareja. Sin embargo, en cuanto a felicidad general, se obtuvieron diferencias poco notorias. Se puede observar la media de 3,87 perteneciente a quienes no tienen pareja, frente a una media de 3,98 perteneciente a quienes sí la tienen. Con respecto a religión,
quienes practican el cristianismo obtuvieron medias más elevadas en satisfacción con la vida, realización personal, alegría de vivir y también en felicidad general. Le siguen quienes practican el catolicismo, puesto que obtuvieron medias elevadas en comparación con los demás grupos, además de ser quienes poseen un mayor sentido positivo de la vida. Quienes se calificaron como agnósticos obtuvieron menores medias en comparación con los demás grupos, así como también son quienes obtuvieron la media más baja en cuanto a felicidad general, en especial si esta es comparada con la obtenida por quienes practican el cristianismo. Y con respecto a quienes se calificaron como ateos, obtuvieron la menor puntuación en alegría de vivir, aunque la misma no es muy baja. Con respecto a la variable carrera que cursan, los estudiantes de psicología educativa son quienes obtuvieron mayor satisfacción con la vida, realización personal, así como también alegría de vivir, y son quienes obtuvieron la media más elevada en felicidad general. Los estudiantes de psicología organizacional obtuvieron medias elevadas en todas las dimensiones, así como también los estudiantes de psicología clínica. Sin embargo, los estudiantes de psicología organizacional son quienes experimentan menor realización personal, mientras que los estudiantes de psicología clínica, si bien obtuvieron la media más alta en sentido positivo de la vida, experimentan menor satisfacción con la vida y alegría de vivir. Como era de esperarse en la variable estudios en periodo de confinamiento, aquellos participantes que no tuvieron dificultades poseen medias más elevadas en las 4 dimensiones de la escala de felicidad de Lima, así como también en felicidad general, en donde se puede observar una media de 4,04 frente a una media de 3,79, siendo que la primera pertenece a aquellos estudiantes que no tuvieron este tipo de dificultades. En cuanto a las conclusiones del estudio, la revisión teórica nos indica que la felicidad es importante para el planteamiento de metas, así como su posterior consecución en población universitaria, en especial debido a los factores estresantes a los que se pueden ver expuestos en mayor o menor medida, y esto podría repercutir en su bienestar y desempeño. Es así que, tomando en cuenta la situación mundial actual provocada por la pandemia de COVID, se puede concluir que los estudiantes de las carreras de psicología de la Universidad de la SUAY presentan un nivel medianamente elevado de felicidad general. De igual manera, se puede apreciar, y desglosando las 4 dimensiones que componen la escala de felicidad de Lima, que predomina en ellos la alegría de vivir, poseen un elevado sentido positivo de la vida, perciben también un nivel medianamente elevado de satisfacción con la vida y un nivel medio de realización personal. En cuanto a las variables sociodemográficas, el sexo no constituye una variable significativa. Por otro lado, vivir con padre, madre y o hermanos, tener pareja estable, estar casado, profesar una religión son variables que sí influyen de manera positiva en la felicidad de los estudiantes. Se debe enfatizar la variable carrera que cursan, puesto que aunque los estudiantes de psicología educativa son quienes obtuvieron las medias más elevadas, las diferencias con respecto a las demás carreras no son muy significativas. Aún así, resulta escasa la literatura asociada a esta variable, por lo tanto, este estudio constituye un aporte tomando en cuenta los cambios que se han dado en el contexto educativo después de la pandemia de COVID. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Sofi. A continuación vamos con la segunda ponencia de este simposio. La misma se titula Percepción de los profesionales respecto al abordaje psicoterapéutico de las estrategias de afrontamiento en niños, niñas ante el divorcio de sus padres, Cuenca, Ecuador 2021. Será presentada por la magíster Miriam Alexandra Lucio. Adelante, Miriam. Muchísimas gracias. El nombre de mi ponencia es Percepciones de los profesionales respecto al abordaje psicoterapéutico de las estrategias de afrontamiento en niños y niñas ante el divorcio de sus padres, Cuenca, Ecuador. La presente investigación se basó en los conceptos de Lazarus y Folman, que sostienen que el afrontamiento es todo esfuerzo cognitivo y conductual que permite enfrentar las demandas tanto internas como del ambiente. Estudios posteriores, por ejemplo, de Harsis y Monroe en el 2016, sostienen que el afrontamiento son procesos que se generan específicamente
en respuesta a eventos o circunstancias estresantes. Como el tema de mi trabajo fue estrategias de afrontamiento, entonces me basé en el concepto de Macías, Madariaga, Valle y Zambrano del 2013, que sostiene que las estrategias de afrontamiento son recursos psicológicos que se activan ante situaciones de estrés, aunque no siempre tienen éxito, acarrea siempre un beneficio personal y fortaleza. Estudios realizados ya por Trianes, por ejemplo, en el 1990, pues sostienen y enfatizan justamente que a los niños les falta todavía lograr un mayor control a nivel cognitivo, afectivo y social. Por esta razón, los niños presentan limitaciones en sus estrategias de afrontamiento. Esto se corrobora con muchos estudios y en especial el estudio de Vega y sus colaboradores en el 2013, que sostienen que a mayor estrés, las estrategias que utilizan los niños no solucionan los problemas. Teniendo en cuenta la situación de divorcio que atraviesan los niños, pues estudios, por ejemplo, como de Castel en el 2014, ya nos mencionan que la experiencia del divorcio de los padres de los niños constituye una de las experiencias más estresantes para los hijos, en algunos casos, y en otros casos un sentimiento de liberación o alivio, especialmente en aquellas situaciones donde ha habido violencia intrafamiliar. De acuerdo a Espreno, nos dice que hay múltiples formas de reaccionar ante la situación de divorcio de los padres. Pueden tener depresión, ansiedad, ira, y que estas reacciones van a depender tanto de la edad que tenga el niño, del género, del contexto y de la situación y circunstancias en cómo se lleva el proceso del divorcio. Sabemos que en aquellos divorcios justamente muy conflictivos, obviamente la situación que enfrentan los niños será mucho más complicada debido al contexto. Por esta razón, el objetivo de esta investigación fue identificar las percepciones de los profesionales de la psicología respecto al apoyo y manejo que se hace con los niños y niñas que atraviesan situaciones de divorcio de sus padres. El método que se utilizó fue un estudio cualitativo de un diseño fenomenológico con un alcance exploratorio y se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesionales de la psicología. En este estudio se identificó 4 categorías principales que fueron, en primer lugar, el limitantes para el abordaje psicoterapéutico, 2, el afrontamiento, 3, las características de los niños y finalmente los conocimientos y utilidad que tiene la terapia narrativa, que fue al final una propuesta que me planteé como proceso de trabajo con los niños. Hicimos las entrevistas semiestructuradas a 13 profesionales de aquí de la ciudad de Cuenca, 9 de ellos psicólogos clínicos y 4 psicólogos educativos. Los criterios de inclusión que se tuvo en cuenta fue que obviamente tengan esta profesión, 2, que sean de la ciudad de Cuenca, que laboren aquí, 3, que tengan un conocimiento y experticia en el tema de trabajo con infancia y familia, finalmente una experiencia mínima de 2 años y que aceptaran participar en la investigación. Como resultados principales encontramos dentro de las limitantes para el abordaje psicoterapéutico como todas aquellas dificultades que tenían los profesionales para poder hacer este abordaje con los niños y sus familias. Encontramos 2 aristas principales. En primer lugar, encontramos unas limitaciones desde el enfoque profesional, contempladas uno desde el ámbito judicial y otro desde la formación profesional. ¿A qué me refiero con el ámbito judicial? Justamente en los procesos de divorcio va a haber este trámite que deben hacer en los juzgados, entonces muchas veces la judicialización de estos procesos impide una real protección y garantía de los derechos de los niños. Y desde la formación profesional también se vio justamente que el hecho de que la mayor parte de los padres vengan por demandas de los jueces o desde otras instancias, pues no apoyaba mucho el proceso de apoyo para los niños y a los padres porque venían desde un aspecto coercitivo más que por voluntad propia. En segundo punto, limitaciones desde el enfoque de los padres, pues aquellas dificultades psicológicas
propias que tienen los papás en el momento que enfrentan una situación de divorcio, los aspectos socioculturales que están inmersos dentro de lo que las personas contextualizan en relación a ciertos estigmas y prejuicios que se tienen todavía en relación a las personas que se divorcian y a los niños de papás que están divorciados, y también situaciones que tienen que ver con el contexto familiar, por ejemplo, el inmiscuirse la familia extendida en los problemas de la pareja y no apoyar en definitiva a los niños. Otro aspecto importante fue el afrontamiento. Dentro de esto se pudo destacar dos aspectos principales. Se encontró el afrontamiento en sí en la familia y el afrontamiento en los profesionales. Como aspecto importante en el afrontamiento de la familia se pudo detectar estrategias de afrontamiento disfuncional y funcional en los niños, de acuerdo a la percepción de los profesionales, y estrategias de afrontamiento disfuncional en los padres ante el divorcio. Si bien de manera implícita se dijeron algunas estrategias funcionales en los padres, pero no salió tan explicitada, más bien lo que resaltó fueron la situación de estrategias disfuncionales, no así en los niños. El segundo aspecto, el afrontamiento desde el enfoque profesional, pues a todos aquellos recursos con los que cuentan los profesionales para trabajar en esta temática, que tenía que ver con su estilo de abordaje, las herramientas con las que cuentan, las propuestas del motivo de consulta, un análisis en relación a cómo hacen su abordaje psicoterapéutico, el enfoque que tienen de acuerdo a los estudios que han realizado, las frecuencias que hacen en la intervención, fortalezas, el objetivo de la terapia y los momentos de la intervención, esto dentro del afrontamiento. Dentro de las características de los niños, pues los profesionales dieron sus percepciones biopsicosociales que tienen o que consideran que caracterizan a estos niños. Y los dividieron en cinco categorías, en aspectos psicológicos, netamente, en otra área en relación a la familia, cómo vivían los niños, la situación de divorcio de sus papás, en relación a la escuela, qué pasaba en la escuela. También otro aspecto era la edad de los niños, hacían una diferencia clara entre niños más pequeños y niños más grandes. Otro en el aspecto somático, cómo la situación de divorcio podían llegar, si no era tratado, podían llegar a somatizar a través de dolores de cabeza, de estómago, etc. Desde el aspecto relacional, también cómo cambiaban sus relaciones con el contexto familiar, con sus amigos, las percepciones que nos proporcionaron desde este punto de vista. Y desde la parte evolutiva, pues consideraba mucho que los niños no toman decisiones tanto a su voluntad porque están muchas veces prisioneros entre el conflicto de sus padres, entonces hacen lo que los papás esperan de ellos. Fue un aspecto muy importante. En otro, el último, digamos, la categoría fue conocimientos y utilidad de la terapia narrativa, porque a mí me interesaba saber qué conocimientos tenían de esta estrategia y qué resultado les habían dado, justamente porque mi propuesta es trabajo con los niños, pero a través de esta estrategia. Entonces, fue un poco indagar cuánto se estaba trabajando en mi ciudad en relación a la terapia narrativa. Peine nos dice que el relato, la terapia narrativa consiste en un relato de uno o varios sucesos a contar un cuento. En la terapia, los términos narrativa, relato y recuento se refieren a las secuencias escogidas de vida que cobran existencia como entidad mediante el acto de relatarlas. Entonces, mi propuesta era justamente trabajar a partir de la terapia narrativa. Entonces, eso es lo que yo quería, pues, indagar si es que se estaba utilizando eso como recurso aquí en mi ciudad. Como conclusiones, finalmente podríamos decir que el abordaje que hacen los profesionales en relación a este tema más bien es un abordaje psicoterapéutico de contención y de soporte emocional ante la situación de crisis que viven las familias, y resaltar justamente la importancia de trabajar en programas para fomentar el afrontamiento funcional en estos niños, que es corroborado con muchas investigaciones también. Como limitantes en la terapia psicológica encontramos principalmente los conflictos que existen entre los padres, las deserciones por esto, la falta mucho de compromiso y la no prioridad al aspecto emocional y a la salud mental. La implicación de la parte judicial
En este proceso, las demandas también, ¿no es cierto?, más de orden para hacer informes en relación a determinar custodias, visitas, más que preocuparse en la situación misma de los niños y la corresponsabilidad de los padres. Desde el aspecto profesional, a veces también el tiempo, la infraestructura, eso en relación a los limitantes de la terapia psicológica, en relación a las estrategias de afrontamiento funcional, se resaltó más que los niños utilizan la racionalización, las resiliencias, buscan apoyo en grupos, identifican con personas de apego, buscan el reconocimiento social, el autocuidado que pueden tener de sí mismos, el desarrollar la independencia, cuando desarrollan una comunicación asertiva, expresan sus emociones y buscan y tienen proyectos de vida, y un aspecto importante, no involucrarse en los conflictos de los padres. En relación a las estrategias de afrontamiento disfuncional de los niños, se vio como reprimir las emociones, somatizar, desarrollar hábitos inadecuados de alimentación, distanciarse, tener un sentido de no pertenecer a esa familia, no querer estar en su familia, tener dependencia a uno de sus progenitores, especialmente aquel con el que vive, la impulsividad, agresividad, estar a la defensiva, depresión, negar el problema, mentir, sí, como un aspecto de poder sobrellevar las diferencias entre los padres, y el excesivo uso de redes sociales como una manera de escape. En relación a las estrategias de afrontamiento disfuncional de los padres, que pudieron los profesionales o que han notado es justamente utilizar la violencia psicológica, física y económica, ¿sí? Aspectos que ven ellos muy relevantes, desplazar la ira hacia los hijos, ¿no es cierto? Chantaje emocional, material, a veces exigir tiempo de visitas cuando en realidad también no cumplen con su parte económica, ¿verdad? Y ni visitan al niño, sino como una manera de presión, manipulación tanto del padre y la madre en relación a las visitas, utilizar a la familia para el conflicto, aislarse, desarrollar conflictos de apego, temor al abandono o desvalorizar también al progenitor no custodio, privarlo del contacto del padre o de la madre o desvincular a los niños de la familia del progenitor con el que no vive. Dentro de las características de los niños, los profesionales destacaron especialmente la vergüenza que sienten, la culpa, el rechazo, el cambio de comportamiento que se puede notar, de estado de ánimo, alteraciones en la alimentación, en la higiene, en las relaciones sociales, a veces presentar situaciones de mutismo selectivo, negarse a veces a la situación en la que viven, oponerse a través de ciertas conductas regresivas, somatizar, búsqueda de aprobación, miedo, inseguridad, incertidumbre, un sentimiento de mayor vulnerabilidad, problemas con la autoridad, bajo rendimiento escolar, problemas de aprendizaje, la estigma que tienen muchas veces de la sociedad, y a diferencia de otros niños que desarrollan estrategias de afrontamiento funcional, en la que podemos ver lo contrario, una madurez más bien psicológica, una capacidad para resolver de mejor manera sus conflictos, canalizar sus energías en actividades positivas, como pueden ser los estudios, el deporte, etc. Otro aspecto importante que se vio es que la terapia narrativa, si bien no está está declarada como que es útil y eficaz, no se utiliza muy frecuentemente para trabajar este tipo de situación. Esto es lo que les he podido compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias también, Miriam. Bien, a continuación vamos con la tercera ponencia del simposio. La misma se titula Inteligencia emocional en pacientes drogodependientes del Centro Especializado de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas hacia una nueva vida, Cuenca, Ecuador. La presenta la psicóloga clínica Xiomara Macas Cartuche. Adelante, Xiomara. Ya. Buenas tardes, buenos días. Como mencionó mi compañero Carlos, mi nombre es Xiomara Macas y les voy a exponer inteligencia emocional en pacientes drogodependientes del CETAT hacia una nueva vida, Cuenca, Ecuador.
Como conceptos básicos para este estudio, se entendió en cuenta que la adicción es una problemática social mundial, es decir, que es una problemática que ha consumido alrededor del mundo unos 275 millones de personas que consumieron droga. Estos son datos actuales del 2021. También se considera que la adicción es una enfermedad primaria, a menudo progresiva y crónica, que intervienen en factores genéticos y psicosociales. Tomando este contexto en el nivel sudamericano, específicamente en el Ecuador se encuentra con la tasa más alta de consumo o de adicción en comparación a 6 países de Sudamérica, por lo cual es una problemática relevante de estudio y sobre todo porque se constituyen las emociones, una nueva arista para comprender el por qué se mantiene o se sustenta una adicción. Una relación de un estudio del autor del COFO en 2018 explica que una de las causas en la adicción está relacionada con la dificultad para manejar emociones negativas o poco placenteras. Asimismo, se concibe como un mecanismo para evitar sensaciones desagradables. Otro autor que hizo una investigación, que es Quintero, en el 2020, menciona que aquellas personas que han consumido o han llegado a desarrollar una adicción es porque las actividades rutinarias las consideran o las perciben como insípidas, poco placenteras o aburridas en tal caso. Por lo cual, se resalta la importancia de habilidades emocionales que favorecen la capacidad de manejar y controlar sentimientos negativos, así como su regulación. Se considera entonces que la función de la inteligencia emocional como tal, que está promovida con la habilidad emocional, es la capacidad de manejar las emociones para un crecimiento personal a través de actividades constructivas. En este estudio se toma como principal enfoque a Salovey y Meyer, que dicen su concepción de inteligencia emocional en 1997 que es la habilidad para percibir, valorar, expresar las propias emociones y de los demás, conjuntamente con la capacidad para comprender y regular las emociones para un crecimiento personal. En este sentido, estos autores indican 4 elementos de una alta inteligencia emocional, que pueden ser, en este caso, la percepción, que se considera como la capacidad de percibir las propias emociones y los demás; el uso inteligente de la emoción, que es valorar, expresar, utilizar y regular las emociones de forma precisa y concisa de acuerdo al contexto; la comprensión, que es la capacidad de entender y dar el contexto de la emoción, de la información emocional, y darle un significado a aquella emoción; y finalmente la regulación es la capacidad o la focalización de saber cómo expresar la emoción en tanto en duración e intensidad. Como consecuencia, y como se ha descrito anteriormente, las emociones cumplen un rol importante en el ser humano, sobre todo en el contexto de las sustancias psicotrópicas, porque se menciona previamente que no pueden o desagradan las emociones poco placenteras, por lo cual se concibe que la adicción es una situación donde genera situaciones de euforia, de alegría intensa, donde ellos desean permanecer, como un mecanismo de autorregulación, pero negativo, autodestructivo. Y en los estudios que se han presentado, como Jiménez en 2017, indica que la relación entre los niveles bajos de inteligencia emocional se encuentra con manifestaciones de conductas desadaptativas. En cambio, Villarreal y otros autores en el 2020 demuestran que desajustes emocionales son un predisponente para el consumo de sustancias. Y Buendía en el 2018 evidenció que a menor inteligencia emocional, mayor es la posibilidad de caer en una dependencia de consumo. Por lo cual, este estudio tuvo dos objetivos principales: describir la inteligencia emocional según variables sociodemográficas en pacientes drogodependientes del Centro Especializado Hacia una Nueva Vida en el Cantón Cuenca, Azuay, e identificar las dimensiones de inteligencia emocional que predominan en los pacientes drogodependientes. El método de esta investigación fue 60 pacientes varones drogodependientes. Esto no fue sesgado porque el centro solo admite usuarios varones que sean mayores de 18 años. Un criterio de exclusión fue que estén bajo un proceso de abstinencia o se encuentren bajo los efectos de algún tipo de sustancia lícita o ilícita. La escala para medir la inteligencia emocional fue el Wales-S. S significa, es el hecho de que está traducida, porque vamos a usar la escala que fue traducida en castellano en el 2019 por Extremer, ya que esta escala originalmente está en inglés y fue creada por Wong y Lau en el 2002. Esta escala tiene 4 dimensiones que evalúa, que es la evaluación de las propias emociones,
evaluación de las emociones de los demás, uso de la emoción y regulación de la emoción. Como variables sociodemográficas, como resultado de nuestro estudio, fue que el rango de mayor predominio en la población fue de 18 a 29 años, que constituye el 55% de la población. En general, nuestra población fue desde los 18 años con la edad más alta de 65 años. El nivel de estudio mayoritariamente fueron 28 usuarios que han culminado el bachillerato, que corresponde al 47%, y el nivel más cercano fue la educación básica. Droga de mayor consumo, la lícita es el alcohol e ilícita el cannabis. Tiempo de consumo, el mayor puntaje entre la población fue entre los 4 a 6 años, que corresponde al 42%. Y el número de recaídas, esto hay que tener en cuenta, referente al centro, es decir, las veces que han reingresado al centro por estas situaciones de poca duración en la abstinencia, que es el 48% y sin recaídas. La inteligencia emocional y las variables sociodemográficas tenemos la siguiente. Al nivel de edad, nivel medio de inteligencia emocional entre 18 y 29 años con un 55%. Es decir, que aquí nuestra población, como es 18 a 29 años, según Papalia y otros autores, se encuentra en la adultez emergente, es decir, recién salido de una adolescencia. Concibe a la adolescencia como un proceso de transición, y en este proceso de transición se concibe varios conceptos, como la exploración de la identidad, planeación o proyecto de vida, previo a largo, medio o corto plazo, situaciones de buscar la claridad de los objetivos de vida, qué desea uno como tal. Ante estos conflictos pueden haber conductas desadaptativas o situaciones del contexto que puedan conllevar a malas decisiones, por lo cual nuestra población se encuentra dentro de esta categoría y se puede concebir la idea de la posibilidad de que en esta transición de edad y el contexto social, tomando en cuenta que Ecuador se encuentra entre los países con más alta tasa de adicción, pudieron haber una presión de un consumo o de un mal manejo de las emociones para el consumo de sustancias, ya que se concibe, y hay estudios que indican que a un tiempo de consumo de la adolescencia o incluso años menores, entre 10 o 11 años, altera la funcionalidad y la estructura del cerebro, sobre todo el sistema de recompensa, lo que produce que situaciones cotidianas no alcancen los mismos niveles cuando se consume una sustancia, lo que genera un desencadenamiento para el mantenimiento o, en su caso o en su debido caso, la drogodependencia. En el nivel de estudio, en el nivel medio, en la categoría bachillerato, que corresponde al 46,67. En nuestro estudio, el nivel de estudio no tuvo, o el nivel de escolaridad no tuvo significancia, puesto que la mayor parte de la población estuvo dentro de un contexto escolar. Y el contexto escolar da la posibilidad de un criterio propio, de un juicio propio, de una toma de decisiones y conciencia de lo que uno se está realizando. No obstante, en el Ecuador, en el 2016, con una nueva reforma para la escolaridad, tuvo mayor accesibilidad y nuestra población tuvo esa concepción, esa facilidad. Pero no, como se menciona previamente, la escolaridad en tal caso no tuvo relevancia, aunque hay estudios que indican que un mayor nivel de alcance de estudios escolares aprobados, mayor se relaciona con el juicio de un desarrollo de inteligencia emocional. En droga de mayor de consumo se tuvo también un nivel medio, con 40,70%, en alcohol, puesto que es la droga lícita de mayor consumo y la droga lícita de mayor promoción publicitaria socialmente, donde es de mayor accesibilidad incluso, lo cual desencadena como una forma de iniciación para la drogadicción o una adicción. En cambio, el cannabis es una droga ilícita de mayor consumo en nuestra población, puesto que es una droga aceptada socialmente en comparación a otras como el éxtasis o como la pasta base. Y aquí se encontró, en cambio, niveles bajos y niveles altos. Esto es una contraste, una comparación, pues no tiene significancia, ya que tanto el nivel más bajo como el nivel más alto tuvo un 36%. En el tiempo de consumo, se encontró niveles bajos de inteligencia emocional con 41,67%, lo que acude o lo que hace referencia, como se explicó previamente, a la estructura cerebral o el funcionamiento cerebral, en donde el sistema límbico o el sistema de recompensa se encuentra alterado, por lo cual entre mayor tiempo de consumo, y hay investigaciones que recaban esto, que mayor tiempo de consumo o incluso la edad de consumo
va a tener implicaciones severas en cuáles serían los efectos adversos en la población, tanto como adolescente, como adulto mayor o como adulto tardío. Y en el número de recaídas, el nivel medio de inteligencia emocional con un 48,33%. Eso se debe tomar en cuenta o en consideración también si es que tengo un proceso de abstinencia, puesto que en un proceso de abstinencia o de desintoxicar el cuerpo, el organismo de una persona, va a tener efectos de intensidad o el craving, que dice un deseo intenso de consumo de alcohol, y va a desestabilizar emocionalmente a la persona y con un deseo mayoritario a consumir, por lo cual se concibe como una poca capacidad para regular o modular sus emociones. Con respecto a la dimensión de predominio de la inteligencia emocional, se encuentra en nuestra población que el uso de las emociones, tanto para la escolaridad como el tipo de droga, el tiempo de consumo e ingreso por recaídas, tiene mayor predominio. Es decir, los usuarios tenían la capacidad para poder reconocerlas, pero no tenían la capacidad para poder entenderlas, darles un significado, como se le mencionó anteriormente en uno de los elementos de la inteligencia emocional, uso inteligente. Podían identificarlas, pero no podían reconocerlas, darle un significado e incluso no podían expresarlas adecuadamente. En cambio, en la segunda, para edad específicamente, la evaluación de las propias emociones, que alude prácticamente a la identificación. Muchos pacientes, en este caso usuarios que estaban en primaria o en educación básica, no podían ponerle una etiqueta o nombrar a su emoción. Simplemente tenían las típicas etiquetas de mal o bien. No podían nombrar con otra forma o vocalizar su emoción desde otro contexto. Y finalmente, como conclusiones, se puede decir que este estudio encontró que en esta población la mayor parte tiene un nivel medio de inteligencia emocional, que es adultez emergente. En cuanto se evidenció en otro aspecto que hay una alteración del componente del uso de las emociones que desencadena un desajuste y desequilibrio en el manejo, intensidad y duración y frecuencia de la manifestación de la emoción como tal. Y también se encontró una limitación, puesto que pacientes que ya estaban dentro de este centro con tanto tiempo de tratamiento indicaron que las emociones eran un segundo plano, es decir, incluso el director técnico de este centro mencionó que los procesos para tratar la adicción generalmente o mayoritariamente se enfocan en la conducta, se enfocan en la parte de cognitiva, la parte de los pensamientos, y dejan muy de lado la parte del humanismo, la parte de las emociones, que son como los principales componentes, elementos o inherentes a la persona. Y otra limitación fue que el centro únicamente incluía a pacientes varones, lo cual sería muy importante contrastar esta información con mujeres, puesto que se trata mucho el del rol de género en la población. Y eso es todo lo que he podido compartir a esta investigación. Muchas gracias. Bien, Xiomara, muchísimas gracias por su presentación. Finalmente, vamos a cerrar una ponencia que se titula Actitudes de los docentes de instituciones fiscales sobre inclusión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales en la troncal. La presenta la magíster Gabriela Balcázar. Adelante, Gabriela. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, el día de hoy yo voy a ir a compartir un poco sobre los resultados que obtuvimos de la investigación en cuanto a las aptitudes de los docentes de instituciones fiscales sobre lo que es la inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas en el cantón La Troncal. ¿Cómo parto con esta investigación para que se vaya generando una idea de por qué es importante este estudio, ¿no? En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 26 manifiesta que todas las personas tienen derecho a la educación. Y a raíz de eso, comienza un largo caminar para que las personas con necesidades educativas especiales, ¿no?, puedan ingresar a este proceso educativo, ¿no? Anteriormente se hablaba de un proceso de integración. ¿Qué pasaba con la integración? Lo único que se hacía era simple y llanamente insertar al estudiante
con algún tipo de discapacidad en el sistema educativo y que sea él quien se adapte al sistema, ¿sí? Pero ya después, ¿no? Se pasa este proceso de cambio, en donde ya no hablamos de una integración, sino hablamos de una inclusión como tal. Si nos aterrizamos un poquito en lo que es nuestro país, ¿no? La Constitución de la República del Ecuador genera o se desarrolla en ella una reforma, ¿no? En el 2008. Y en esta, un artículo como el 227 promueve justamente el acceso de las personas con necesidades educativas especiales a las instituciones de educación regular. Este de aquí es un avance muy grande en este proceso, ¿no? Cuando hablamos de normativas, también se encuentra la LOEI. La LOEI en su artículo 229 y 230 sobre lo que es la atención y la promoción y evaluación de los estudiantes con necesidades educativas, nos manifiesta o garantiza de que estas personas tienen que ser incluidas y tienen que pasar por los procesos que pasan el resto de los chicos, pero con la excepción de que se genera un proceso de adaptación con ellos, ¿sí? Cuando hablamos ya de inclusión, ¿no? La UNESCO 2005 identifica este proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades. También algo que se debe recalcar, ¿no? Es que además de estas normativas, el currículo nacional, ¿no? Sufre una reforma también en el 2010. A raíz de esto, el currículo se vuelve flexible. ¿Qué significa esta flexibilidad? Significa que los docentes y las instituciones en general pueden generar un proceso de adaptación sin que esto afecte el resto del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces les permite, el currículo abre campo para que los docentes puedan generar estos procesos de inclusión y para que estos niños, adolescentes, puedan insertarse también en el sistema educativo regular sin ningún problema, ¿no? Y desde esta forma se va concibiendo, se va construyendo la inclusión, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Un proceso en el cual la institución se adapta a cada una de las personas, ¿sí? Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, aquí también hay que hacer una aclaración, ¿no? Warnock y Bregman decía que las necesidades educativas especiales hace referencia a aquellos estudiantes, ¿no? Que en un momento determinado de la vida o ya recurrentemente no pueden acceder y no pueden continuar, ¿no? A este currículo como lo hace el resto de los niños, ¿no? Como lo hace el resto de sus compañeros, ¿no? Ahí se genera una necesidad educativa especial. Y aquí podemos dividirlas en dos, ¿no? Las que son transitorias y las que son ya permanentes. Las transitorias muchas veces, muchos de nosotros incluso pudimos haber pasado por un proceso de necesidad educativa especial, pero nunca lo identificamos, ¿no? Hace muchos años no se hablaba de inclusión como se hace ahora, ¿no? Cuando hablamos de una necesidad educativa transitoria, hablamos justamente del hecho de que en un determinado momento tú puedes requerir de un proceso de adaptación, ¿sí? Puedes ingresar como un estudiante de inclusión en un periodo institución garantice tu sistema educativo, ¿no? Y tu acceso a la educación adaptando los contenidos, las destrezas, ¿no? A tu necesidad. Como es temporal, significa que esto durará un tiempo y luego vas a continuar el resto del currículo como los otros compañeros, ¿no? Estas necesidades educativas transitorias se pueden dar y pueden sufrir cualquiera de los niños dentro del sistema educativo por la pérdida de un familiar, por el divorcio de los padres, ¿no? Incluso hasta por la pérdida de las mascotitas, que a veces a los niños genera bastante cariño y bastante apego, ¿no? Y puede ocasionar un proceso emocional muy fuerte, ¿no? Pero por otra parte también tenemos las necesidades educativas, ya las que son permanentes, y que estas tienen que ver justamente con los estudiantes que ya tienen un tipo de discapacidad. Por ejemplo, la discapacidad intelectual. Cuando hablamos de discapacidad intelectual y cuando se genera un diagnóstico de discapacidad intelectual, se debe tener la claridad que no es lo mismo hablar de esta discapacidad intelectual, ¿no? Que una inteligencia baja por un
una cuestión, por ejemplo, un proceso educativo que no fue el mejor en un tiempo determinado. Cuando hablamos de una discapacidad intelectual, significa que esta persona va a vivir con su discapacidad intelectual durante toda la vida. Entonces ahí hablamos ya de una necesidad educativa permanente, en la cual los docentes tienen que generar un proceso de adaptación para todos los años que transcurre este niño o este joven dentro del sistema educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos la claridad de que se defiende, ¿no? Bajo una normativa legal, bajo las leyes, bajo un currículo flexible, ¿no? Que los docentes pueden generar estos procesos de inclusión, ¿no? Además de eso, también están las cuestiones de la infraestructura, que son muy importantes, ¿no? El Sistema Nacional de Educación también acoge en sus salones de clase aproximadamente unos 62.431 niños, niñas y adolescentes que también tienen discapacidad, que podría representar el 78%, ¿no? Esto en 2016. Actualmente se puede hablar incluso de muchos más casos de necesidades educativas especiales o de estudiantes con discapacidad que están insertos en el sistema educativo regular, ¿no? Si bien es cierto, ya tenemos una claridad de que el currículo es muy importante para el acceso a un proceso inclusivo, pero los estudios, las investigaciones, la teoría afirman que si el docente no tiene una actitud positiva hacia la inclusión educativa, va a ser no solo difícil, sino imposible que se logre alcanzar este objetivo que queremos, ¿no? Y esto lo dice justamente ese año, ya incluso en el 2006, o sea, hace muchos años atrás, y son situaciones que vamos a ver más adelante cómo se siguen manteniendo, ¿no? La variable determinante que permite el paso a las políticas inclusivas es la actitud de los docentes frente a la inclusión, ¿no? Los maestros o maestras sensibles o empáticos a las necesidades y emociones de sus alumnos favorecen justamente la formación de estudiantes sanos emocionalmente, seguros y capaces de desarrollar sus propias potencialidades en relación de igualdad a su entorno, ¿no? Esto ya lo decía Santos y Portaluppi. Actualmente la neurociencia genera estas investigaciones también en relación a qué pasa con las personas cuando generan niveles de estrés. Cuando hay un docente que no es capaz de generar un clima positivo en el aula, de que no tiene las actitudes para poder acoger a sus estudiantes y que al contrario comienza a generar en ellos niveles de ansiedad, niveles de estrés, miedo, ¿no? Por las actitudes negativas que puede tener un docente. Los nuevos estudios, por ejemplo, de Marian Rojas Estapé, ¿no? Que es una psiquiatra española conocida, nos demuestran que los niños pueden generar niveles altos de cortisol, que es esta hormona del estrés, ¿no? Siendo pequeños y vivir con niveles altos de cortisol, lo que va a ocasionar es que estos niños tengan dificultades para reconciliar el sueño, ¿no? Y que al día siguiente amanezcan completamente cansados, que no estén aptos para continuar con el proceso de aprendizaje, ¿no? Y que por lo tanto todo este sistema encadenado, ¿no? De atención, de memoria, ¿no? Y de aprendizaje, obviamente, falle, ¿sí? Entonces, de aquí es la importancia del por qué se necesita analizar cuáles son las actitudes de los docentes ante estas cuestiones de inclusión incluso, ¿no? Y es justamente parte de nuestro objetivo, describir las actitudes de los docentes fiscales frente a la inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales en el Ecuador, específicamente en el cantón La Troncal, que pertenece a la provincia del Cañar, ¿no? La metodología que nosotros usamos fue un enfoque de investigación cuantitativo con una tipología observacional, prospectivo, transversal y descriptivo, ¿no? ¿Cuál fue el instrumento que nosotros utilizamos? Utilizamos el instrumento denominado Realidad de la Inclusión en los Centros de Educación General Básica Regular en el Ecuador, elaborado justamente por Proaño, León, Tripaldi, Vélez y Tripaldi, ¿no? Este cuestionario tenía 18 preguntas en las cuales nosotros podíamos evaluar los conocimientos, las actitudes y las opiniones frente a la inclusión de los docentes. Nosotros simple y llanamente nos basamos en el apartado de actitudes, ¿no?
pese a que también evaluamos las otras áreas, pero nos interesa esta de aquí, ¿no? ¿Cuál es la descripción de la muestra? Trabajamos con 155 docentes fiscales. La edad de los participantes oscilaba entre los 22 y los 56 años, con los puntos más altos de docentes que tenían edades entre 30 y 33. En cambio, en cuanto a las experiencias en el ámbito educativo, los docentes tenían una experiencia de 1 a 40 años, pero el puntaje más alto se colocaba entre 1 y 10 años de experiencia, ¿no? En cuanto a género, el 78.71% eran mujeres y un 21,29% eran hombres, ¿no? Esto es entendible porque por lo general las carreras que tienen que ver con el área humanística siempre están abordadas más por las mujeres, ¿no? En cuanto a los criterios de inclusión, ¿qué fue lo que nosotros consideramos aquí? Docentes de escuelas fiscales que pertenezcan al sistema educativo de la troncal y que sean docentes coordinadores de año de educación general básica. Como criterios de exclusión, docentes que no den su consentimiento informado para participar en la investigación o docentes coordinadores de reemplazo. No queríamos trabajar con docentes que estaban en reemplazo porque muchas veces ellos no tienen la experiencia o apenas están 1 o 2 días, por lo tanto no van a poder aportar con lo que nosotros necesitábamos en nuestra investigación. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación, ¿no? En cuanto a las actitudes de los docentes, entre unas de las preguntas que nosotros les hicimos sobre si la inclusión educativa favorece las interacciones entre estudiantes y fomenta la aceptación de sus diferencias, el resultado fue que el 50.32% estaba de acuerdo y un 44.52% no estaba muy de acuerdo con este postulado, ¿no? En la otra pregunta, al momento de incluir a un niño con necesidades educativas especiales, ¿es necesario contar con el apoyo de un maestro tutor? La respuesta aquí es muy sorprendente porque los resultados nos dicen que el 91.61% estaba completamente de acuerdo con esta premisa y un 8.39% en desacuerdo. En cuanto a los niveles de aceptación de la inclusión de niños con discapacidad, un 53.55% se colocaba en un punto intermedio y solo un 41% en un nivel alto de aceptación. En cuanto a los niveles, ¿no? O en qué nivel la institución planifica y toma medidas para evaluar a niños con necesidades educativas especiales, el 76.13% manifestaba que estas medidas las colocaban en un punto intermedio, un 13.55% en un nivel bajo, y solo un 7.10% manifestaban que las instituciones sí tomaban medidas para la evaluación de los niños, las colocaban en una posición alta, ¿no? Y finalmente, ¿en qué medida las actitudes políticas, acciones y prácticas institucionales reflejan una cultura amigable con la inclusión? Un 80% lo colocaba en intermedio y solo un 12.26% en un nivel alto, ¿no? Esto de aquí es bastante curioso porque investigaciones recientes, como la de Clavijo en 2016, manifestaba justamente que los docentes tienen una actitud indiferente hacia los procesos de inclusión a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Algo también curioso de esa investigación fue que justamente las actitudes más positivas, por así decirlo, provenían de aquellos docentes que eran más jóvenes y que tenían menos años de experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo? Si bien los docentes manejan conocimientos básicos sobre inclusión educativa, sus actitudes no son adecuadas para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Algunos docentes no están listos para aceptar la diversidad, mientras que un cierto porcentaje menciona que no se debe incluir a los chicos con necesidades educativas especiales dentro de las escuelas regulares, ¿no? Los docentes igual consideran que para aceptar un estudiante con necesidades educativas especiales sería completamente necesario el apoyo de un tutor, de un docente tutor que esté pendiente solo de este niño, ¿no? Lo cual, pues definitivamente no termina generando un proceso incluyente y de aceptación como debería, ¿no? Finalmente, los docentes evidencian la carencia de políticas, prácticas y culturas inclusivas en las instituciones educativas, ¿no? Esta investigación que nosotros hicimos, si bien es cierto, es de un cantón,
pero sería muy interesante que se amplíe, ¿no? Incluso a los ámbitos de educación superior, es decir, universidades, ¿no? En las cuales también están insertos estudiantes de inclusión. Sería muy bueno saber cuáles son también las actitudes de estos docentes frente al ingreso de estudiantes con discapacidad o con alguna necesidad educativa específica, ¿no? Y además de esto, los resultados también nos permiten generar estrategias, ¿no? ¿Qué podemos hacer para trabajar frente a estas situaciones, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en estos procesos de empatía o de aceptación de los docentes hacia los procesos de inclusión, ¿no? Yo creo que esta investigación abre las aristas para que muchas investigaciones comiencen a trabajar sobre esto, ¿no? Cómo mejorar las actitudes de los docentes frente a los procesos inclusivos. ¿Para qué? Para que realmente cuando hablemos de inclusión no solo sea la inclusión a nivel de un currículo, sino que sea una inclusión relacionada, como decía el Index for Inclusion, a nivel de prácticas, de cultura, ¿no? Y también justamente todo lo que tiene que ver con estos contextos educativos que son muy importantes para fortalecer estos procesos inclusivos. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gabriela. Bien, con esta última ponencia termina la presentación del simposio titulado Manejo Socioemocional y Cognitivo en diversos contextos. Reiteramos el agradecimiento a los organizadores del 15º Congreso Internacional de Educación e Innovación Florencia 2021 por habernos permitido difundir las investigaciones que hemos hecho en nuestra ciudad. Agradecemos también a los participantes en el Congreso por haber escuchado nuestras ponencias y estaremos prestos a responder cualquier inquietud que tengan dentro del foro que se genere en la plataforma del Congreso. Saludos cordiales desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Muchas gracias.